Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta octava sesión reglamentaria del 2025, hoy 3 de septiembre. Soy el doctor Guillermo de Jesús García Félix Díaz, el presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia, y en esta ocasión estamos transmitiendo desde el auditorio del Hospital Lomas Verdes, en el auditorio del doctor Julio Ramos, que para nosotros es un gran honor poder estar en esta ocasión desde esta sede. Doy la palabra al doctor Daniel Diego Boll para que haga la lectura de la séptima sesión reglamentaria. Buenas noches a todos. Lectura del acta anterior. Acta de la sesión séptima reglamentaria del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, celebrada el 6 de agosto del 2025. En cumplimiento a los estatutos vigentes, se efectuó la séptima sesión reglamentaria correspondiente al Consejo Directivo 2024-2026, iniciando a las 20 horas con un registro de 249 asistentes virtuales y 50 asistentes presenciales, bajo la siguiente orden del día. Se realizó la lectura de la sexta sesión reglamentaria, efectuada el 2 de julio del 2025, la cual fue aprobada por unanimidad. Se dieron las palabras de bienvenida y a su vez se presentó el tema de la sesión coordinada por el doctor Jorge Alberto Sánchez Rodríguez, titular del capítulo de tumores del sistema musculoesquelético. El doctor Sánchez Rodríguez dio una breve introducción sobre el panel del foro Tecnología de Vanguardia en Ortopedia Oncológica. Posteriormente, se presentaron los temas de los panelistas que participaron. A las 22 horas se dio por terminada la sesión. Hasta aquí concluye la lectura del acta de la sesión anterior. Si existe algún comentario o pregunta, favor de hacerla llegar al Colegio Mexicano de Ortopedia. Muchas gracias y le cedo la palabra a nuestro presidente, el doctor Guillermo García Félix. Continuando con la lectura de eventos y asuntos generales, doy la siguiente lectura. Como parte de nuestro proyecto para llevar la academia continua de la especialidad a las diferentes sedes de formación profesional, en esta ocasión, esta sesión se realiza y transmite desde el Hospital Lomas Verdes, por lo que agradecemos a las autoridades por las facilidades y apoyo que nos brindan. Suscríbete a nuestro canal de YouTube CMO y consulta nuestra biblioteca de sesiones reglamentarias, webinars, cursos y talleres. Continuando con el proceso de elección para vicepresidente y tesorero propietario del Colegio Mexicano de Ortopedia, con fundamento en los reglamentos del Consejo Directivo 2026-2028, en los artículos 10, inciso 10.3 y 10.9 respectivamente, se informa que al cierre de la convocatoria el pasado 31 de julio y una vez revisado y aprobado por el Honorable Consejo Consultivo, se obtuvieron las siguientes cartas de intención. Para vicepresidente, la doctora Frida Medina Rodríguez. Para tesorero propietario, el doctor Isaac Enrique Hernández Telles y el doctor Leonardo González. De acuerdo a los estatutos vigentes, hasta el 31 de agosto no se recibieron impugnaciones o comentarios. Es importante mencionar que de acuerdo a nuestros estatutos, en el padrón electoral únicamente podrán participar los miembros titulares activos. Toda situación o inconformidad referente a la inclusión en la lista definitiva deberá aclararse antes del 15 de octubre a las 12 horas. Concluimos con gran éxito el curso de formación de peritos en ortopedia dirigido a ortopedistas y especialidades afines el pasado mes de agosto,
Agradecemos a todos los inscritos por su entusiasmo y participación. Se logró el 100% de crecimiento en comparación con el año pasado, con una inscripción de 44 asistentes. Agradecemos su participación en nuestras actividades académicas realizadas en forma presencial en las instalaciones de nuestra sede y en línea a través de nuestra página web en el mes de agosto del año en curso. Sesión del capítulo de alta especialidad en trauma y osteosíntesis realizada el 27 de agosto a las 19 horas. Sesión de Comité de Desarrollo Académico de Residentes en Ortopedia realizada el 28 de agosto, 20 horas. Promoviendo nuestro compromiso académico para las nuevas técnicas y aprendizaje, realizamos el primer taller de viscosuplementación y disección en rodilla y hombro en modelo biológico, efectuado el pasado 7 de agosto, así como el segundo taller de viscosuplementación y disección en cadera, hombro y rodilla en modelo biológico, efectuado el 14 de agosto del año en curso. Ambos talleres en la sede del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, INCIFO. Los invitamos a participar en el primer Summit de Ortopedia Geriátrica, un enfoque global, patrocinado por los laboratorios Chinoín, el cual se realizará el próximo 3 de octubre en las instalaciones de nuestra sede. Podrán participar en modalidad presencial y virtual. Para mayor información e inscripciones, consulta nuestra página web a partir de la segunda semana de septiembre o en atención a socios del Colegio Mexicano de Ortopedia. Estamos próximos a celebrar nuestra tradicional comida del Día del Médico, la cual se realizará el domingo 19 de octubre en la antigua Hacienda de Tlalpan. Aparta tus boletos en la plataforma digital del Colegio Mexicano de Ortopedia. Te esperamos. Les recordamos que está a su disposición la plataforma digital para que realicen sus pagos e inscripciones a través de plataformadigital.colegiocmo.com.mx. Haga clic y conózcala. Te invitamos a publicar en la revista Acta Ortopédica Mexicana, indexada en PubMed y Cielo, en donde se publican investigaciones y artículos de divulgación científica. Además, al colaborar en el Acta Ortopédica Mexicana, puedes formar parte del comité de revisores, obteniendo puntos para la recertificación y otros beneficios. Te recordamos que la APP del colegio se mantiene activa. Puedes acceder a las sesiones que se transmiten en vivo, realizar pagos en línea y tener acceso directo a nuestra página web. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para que estés enterado de todos los servicios y beneficios que el CMO tiene para ti. Ahora vamos a ver un video que tenemos preparado para todos ustedes. Históricamente, el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología ha impulsado el crecimiento e integración de la ortopedia nacional. Desde 1950, el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología ha sido el precursor y referente de la formación constante de ortopedistas, residentes, investigadores, médicos generales, enfermeras y rehabilitadores, todos interesados en la ortopedia. Estamos preparando el 71º Congreso Nacional de Ortopedia 2026 para que sea un espacio diseñado para compartir los últimos avances científicos y tecnológicos. Del 29 de abril al 3 de mayo del 2026 nos reuniremos en la Ciudad de México,
una metrópoli vibrante que combina historia, cultura, belleza y modernidad, ofreciéndonos el mejor escenario para este gran encuentro académico. En nuestro congreso se presentarán casos clínicos, nuevas técnicas quirúrgicas, actualidades de la ortopedia y traumatología nacional e internacional. Hoy, la inteligencia artificial, la impresión 3D, los biomateriales, las herramientas quirúrgicas y la cirugía asistida por computadora están revolucionando la ortopedia. Además de ser un foro académico, nuestro congreso favorece la colaboración entre ortopedistas, universidades y organizaciones del sector salud, sin perder de vista la visión del futuro de la enseñanza-aprendizaje en la ortopedia. Dentro del marco de nuestro congreso, hemos elaborado un programa de actividades sociales y culturales para reforzar los lazos de amistad y hacer de este encuentro un recuerdo memorable. Disfrutemos juntos de la hospitalidad que ofrece nuestra ciudad, un reflejo de historia, diversidad y energía de un país fascinante. Nuestro principal objetivo es inspirarte a investigar, A discutir y publicar en el Acta Ortopédica Mexicana no pierdas la oportunidad de conocer la innovación y evolución de la ortopedia y traumatología. Sean ustedes bienvenidos y espero saludarlos pronto. A continuación, le cedemos la palabra al doctor Luis Edgardo Ramos Maza en representación del doctor Leonardo González, titular del capítulo de alta especialidad en trauma y osteosíntesis, y a sus distinguidos ponentes, quienes presentan el panel del foro Manejo actual de las fracturas de pelvis y acetábulo. Sean todos ustedes bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Para mí es un grandísimo honor. Muchísimas gracias al doctor Leonardo González que me cedió en este momento poder coordinar esta sesión tan importante, y sobre todo también es un gran honor porque es en mi alma mater donde me formé como ortopedista, y además en el auditorio que lleva el nombre de mi padre. Para mí realmente es un grande honor, y pues agradezco mucho a todos la presencia. Y pues bueno, lo más importante de esta sesión, creo que aparte de su presencia, es que vamos a hablar de fracturas, de unas fracturas complejas, que muchas de ellas ponen en riesgo la vida, que es son las fracturas de pelvis y además las fracturas complejas de acetábulo. Y vamos a tener como ponente inicial al doctor Adrián Umachin Rivera Villa, con el abordaje diagnóstico de las fracturas de pelvis y acetábulo. Él está en la UMAE Victorio de la Fuente Narváez. Después el tratamiento actual de las fracturas por compresión anteroposterior por el doctor Daniel Diego, que es residente de aquí, bueno, residente porque reside, no porque esté haciendo la residencia, de aquí de Lomas Verdes, además del ABC. Después las fracturas por compresión lateral por el doctor Ingmar Bufo, que está en el ABC, y pasamos después al manejo de las fracturas por cizallamiento vertical multidireccional al doctor Julio César Pérez Álvarez del Hospital Ángeles Universidad. El manejo avanzado de las fracturas de columna anterior y posterior por el doctor Jorge Ponce de León, que él está en el INR. Y finalmente un servidor hablará de las fracturas de pared anterior y posterior de acetábulo. Aquí creo que hubo un error en cuanto a esto, porque son fracturas intrapélvicas por un servidor. Bueno, muchísimas gracias por su presencia, y aquí vamos a comenzar entonces con los profesores para que nos den sus presentaciones. Adelante.
tal? Muy buenas noches. Agradezco la invitación al Colegio Mexicano de Ortopedia, a su presidente, el doctor Guillermo de Jesús García Félix, a su vicepresidente, doctor Daniel Diego Boll, y a las autoridades de la Unidad Médica de Alta Especialidad Lomas Verdes por ser anfitriones en este segmento, que hablaremos de fracturas de pelvis, como ya lo mencionó el doctor Edgardo Ramos. Y el día de hoy a mí me toca hablar de abordaje diagnóstico en fracturas de pelvis. Vamos a dar la introducción de lo que mis compañeros que van a seguir hablarán con detenimiento, y es precisamente hablar de este tipo de fracturas que muchos creemos que no son fracturas comunes. Estas fracturas son más comunes de lo que creemos y se dice que 1.5% de los pacientes van a presentar estas fracturas, que representa 1.5% de todas las fracturas. Se estima que de 17 a 23 por 100 personas van a presentar fracturas de pelvis, y asimismo las vamos a clasificar en las de alta energía y las de baja energía. Estas de baja energía siempre tenemos que tomar en cuenta a nuestros pacientes con fragilidad ósea, los pacientes seniles que a veces no damos la importancia y creemos que es muy común que en ellos se presente este tipo de fracturas. Sin embargo, tratarlas es diferente por la calidad ósea. Y las lesiones asociadas al manejo de paciente politraumatizado de alta energía no debemos dejarlas nunca pasar por alto, porque cada vez los vehículos son más veloces, cada vez los pacientes más jóvenes practican deportes extremos, y estas fracturas las vemos con mayor frecuencia. Tenemos que hacer una evaluación clínica exhaustiva de nuestros pacientes cuando creemos que nos enfrentamos a una fractura de pelvis, estudiar precisamente las imágenes con la conciencia, pedir los estudios radiográficos de gabinete que tengamos a nuestro alcance, pero siempre tratar de complementar ese diagnóstico y no dejar ir la posibilidad de tomar algún estudio de gabinete. El manejo inicial, no olvidar el ATLS que todos conocemos, y sobre todo para estabilizar a nuestros pacientes y detectar a tiempo una hemorragia que puede salvarle la vida a nuestros pacientes. Como lo mencioné anteriormente, el ATLS es muy importante recordar el control de la vía aérea y estabilizar la columna cervical para evitar alguna lesión neurológica. Tenemos que evaluar la ventilación de nuestros pacientes, ver la circulación y el control de hemorragias que puedan presentarse en estas fracturas, que es muy común, el estado neurológico de los pacientes que nos pueda dar alguna información sobre algún antecedente del paciente, la exposición completa de nuestros pacientes para evaluarlo, y tenemos que volver a este algoritmo donde el paciente traumatizado nunca lo debemos de olvidar. La historia clínica, los mecanismos, cómo se produjo, como mencionaba antes, si es una lesión de alta energía o baja energía, antecedentes del paciente, si el paciente ya tiene antecedente de haber presentado alguna fractura previa de cadera, de pelvis, que pueda incluso haber sido manejada quirúrgicamente y que pueda comprometer nuestro tratamiento en esta actual fractura, las comorbilidades de nuestros pacientes, si el paciente tiene alguna enfermedad como diabetes, hipertensión o artritis reumatoide que puede complicar el manejo del paciente. El examen físico, ver si el paciente está estable, hay que buscar siempre y palpar las crestas ilíacas y no permitir, si nosotros vemos que esto está mal, que lo haga el residente, que lo hagan todos los residentes para aprendizaje, porque esto puede dañar a nuestros pacientes. Dolor de y también tenemos que hacer una proyección a 40 grados de salida, que es muy importante. La lateral del sacro también debe estudiarse adecuadamente para ver que no se nos puede escapar el diagnóstico temprano. Los estudios de imagen también pueden realizarse si es que contamos con la tomografía, que generalmente en la mayoría de los centros donde se atienden este tipo de lesiones debe haber un tomógrafo. No dejar pasar esas posibilidades de realizar una tomografía para buscar e identificar algún fragmento que se evalúe la lesión asociada a los tejidos blandos. Tenemos que buscar y definir el patrón de la fractura, y principalmente cuando buscamos una lesión a nivel posterior. Es importante que la TAC la hagamos contrastada cuando estamos pensando que tenemos algún sangrado activo en nuestros pacientes. Nos puede ayudar una angiotomografía para el diagnóstico adecuado. Estudios de imagen como la resonancia magnética y el gamagrama óseo, que muchos creen que no son de utilidad, a veces no detectamos con estos estudios podemos detectar una fractura que está oculta, que no la vemos en alguna radiografía o que tampoco la vemos con la tomografía, y pensamos que solo hay una alteración a nivel de partes blandas. Es conveniente hacer una resonancia magnética y un gamagrama para buscar esa hipercaptación que nos puede hacer sospechar en una fractura y analizar más detenidamente la lesión. La ureterografía retrógrada está indicada cuando pensamos en un sangrado urinario, cuando vemos que la uretra tiene un sangrado franco.
Cistografía también cuando existe hematuria y la uretrografía nos resulta normal, hay que tomar en cuenta la cistografía. La arteriografía, bueno, como mencioné anteriormente, está indicada cuando tenemos algún paciente que hemodinámicamente está estable y que no encontramos un sangrado extrapélvico, es importante realizarla. Estudios de laboratorio que muchos consideramos básicos, hay que ponerle mucha atención a una leucocitosis, una biometría hemática para ver una anemia por esa hemorragia, tener adecuado grupo para la necesidad de transfundir a algún paciente, los electrolitos, la urea, la creatinina, gasometrías arteriales para evaluar el estado hemodinámico de nuestro paciente que tiene una lesión pélvica y las pruebas de coagulación, porque este paciente seguramente lo vamos a tener que operar en dos tiempos, en un tiempo, pero saber cómo está ese estado de coagulación de nuestros pacientes. Y este protocolo de manejo secuencial de las fracturas pélvicas que tenemos que tomar en cuenta en urgencias es importante. Primero detectemos si la lesión pélvica se presenta, vamos a ver si tenemos que hacer una reducción cerrada al ingreso de nuestros pacientes, si nosotros hacemos alguna reducción con alguna sábana para evitar que ese sangrado siga desarrollándose y provocando un hematoma disecante, y también que esa lesión pueda ocasionar, ese hematoma, una lesión de víscera. Entonces tenemos que hacer también, si es necesario, una fijación externa, pensarlo en urgencias y no tardar mucho. Son de las pocas urgencias que los ortopedistas tienen que realizar. Si hay que hacer un vendaje circunferencial de la pelvis, si nosotros hacemos una pinza pélvica en C o si utilizamos un fijador externo, pantalones neumáticos anti-shock, que muy comúnmente a veces los médicos de socorrismo que llevan los pacientes a veces ya lo llevan instalado a nuestro paciente cuando sospechan de estas lesiones. Tenemos que hacer un control hemorrágico con un packing pélvico, tenemos que empaquetar previo al peritoneo ese sangrado para que el paciente no se descompense, no tenga un shock y no nos ocasione una letal consecuencia. Tenemos que ver una arteriografía, igualmente el control de la contaminación es sumamente importante y no olvidar en dónde se llevó a cabo esa lesión, para las lesiones de tracto genitourinario y tracto rectal, porque estas lesiones, si no las reparamos, el paciente muy probablemente por contigüidad va a tener una infección que posteriormente de nada habrá servido realizar una cirugía adecuada si el paciente va a estar infectado y tendríamos que quitar totalmente nuestro material de osteosíntesis. Desbridar el tejido necrótico en esas lesiones es sumamente importante y tratar adecuadamente nuestras partes blandas. Esta clasificación que posteriormente vamos a estar viendo detalladamente es sumamente importante, la clasificación de Judet y Le Tournelle, que nos va a hablar de los trazos simples y los compuestos. Se va a dividir en 5 trazos simples y trazos complejos, donde ya van a ser combinados los complejos, y posteriormente vamos a hablar con mis compañeros a detalle de las clasificaciones. Y en conclusión, recordar sumamente que tenemos que tener ante la situación de una fractura de pelvis, evaluar nuestro ATLS, como lo menciona, el ABCD, tener, si sospechamos el mecanismo de lesión y los signos físicos que presenta nuestro paciente, explorar físicamente adecuadamente por un experto para no cometer alguna iatrogenia con nuestro paciente, confirmar radiográficamente la lesión de pelvis con las que mencionamos anteriormente y nunca olvidar la radiografía simple porque a veces nos vamos directamente a la tomografía. Precisar la lesión con la tomografía cuando sea necesario, sobre todo cuando buscamos una lesión posterior. Buscar el daño a órganos con una ureterografía, cistografía, un ultrasonido rápido de búsqueda en traumatología que se usa muy comúnmente ya en todos los hospitales. Y valorar ese estado hemodinámico mediante estudios de laboratorio y sobre todo las constantes vitales de nuestros pacientes. Clasificamos nuestra fractura que nos va a permitir darle un tratamiento, como veremos durante el largo de estas charlas, y tratarlo. Clasificar a nuestro paciente es sumamente importante para poderle dar un tratamiento adecuado. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí en el Hospital de Lomas Verdes, el hospital que llevo aquí más de 34 años laborando. El día de hoy
me corresponde hablar del tratamiento de lo superior que puede rotar externamente, provocando que se abra la pelvis como un libro en la parte anterior del anillo pélvico. Pero también la fuerza puede ser con presión anterior en la espina ilíaca superior y esta forza la rotación externa del ilíaco y abre el pubis como un libro, y si la fuerza es exagerada, puede abrir los ligamentos sacroiliacos anteriores. Aquí tenemos ya mencionado el doctor Rivera una clasificación que puede ser la de John Burgess o la de Marvin Tile, ¿sí? La de la clasificación de AOS está basada en estas clasificaciones, y tenemos la tipo 1 donde se abre el pubis, la tipo 2 donde se abre mayor de 2.5 y ya tiene una lesión de los ligamentos sacrotuberosos, sacroespinosos, y esta fuerza vectorial se puede ir hacia la articulación sacroiliaca y puede abrir los ligamentos anteriores, o puede ser todavía mayor y provocar ya sea una fractura a nivel del ilíaco o ilíaco con el sacro. Entonces, quiero mencionar esto muy importante de este hospital. Pero bueno, en este hospital estamos teniendo, fíjense nada más, muy interesante, de enero de este año, de enero a esta fecha, 62 fracturas de pelvis llevamos, casi 2 por semana, un número brutal, 15 mujeres, 47 hombres. El mecanismo de compresión anteroposterior, 26, 21 hombres, 5 mujeres, de las cuales tenemos tipo 1, 8, tipo 2, 9 y tipo 3, 9. Mecanismo de compresión que van a hablar más adelante, y por cizallamiento por lateral, 29 y 7 por cizallamiento. Este número es brutal. Yo hago 1 o 2 pelvis por semana. Recuerden que no nomás es ver radiografías, hay que cuando el paciente llegue después del ATLS, revisarlo, porque muchas veces traen una lesión muy importante, ¿sí? Entonces siempre revisen desde anterior, volteen a su paciente si lo permite el ATLS, revísenlo, hagan tactos. Vean nada más esta radiografía, esta imagen tiene un estallamiento de la vejiga, es una fuga total del medio de contraste. Y este es, después con el ATLS, si nosotros tenemos un paciente hemodinámicamente mal, sin pensarlo más, usamos algo muy económico, que es esta sábana de compresión. Esto nos va a hacer que se cierre el anillo pélvico y mantenga que ese sangrado, que puede ser venoso o arterial, se trate de controlar lo mejor posible. Pero después, ya que está un poco más estable, podemos incluso en urgencias, bajo medidas estrictas, colocar los diferentes tipos de marcos de fijadores externos. Aquí ustedes pueden ver cómo tenemos un marco del lado derecho, tenemos un marco triangular en medio y tenemos un marco supracetabular que demanda un poco más de técnica. Pero todo es de acuerdo al criterio del cirujano y de su experiencia. Aquí tenemos diferentes ejemplos de cómo vamos a ver ya con fijadores la radiografía. Del lado derecho es una P de pelvis, la de en medio es una de salida, y acá la última es un intento de hacer una de entrada. Queremos ver todo el contenido de nuestra pelvis. Y en muchos lugares en Europa tienen este anillo, este fijador que se llama clamp en C. Es un clamp que diseñó el doctor Gans, pero no en muchos lugares lo tienen. Este lo tiene el Centro Médico ABC. Y bueno, como pueden ver, es muy sofisticado y permite poder hacer diferentes tipos de movimiento para que puedan intervenir, como la parotomía. Vean nada más esta gran lesión que llegó el lunes a nuestro servicio aquí en este hospital. Vean esa gran apertura de la sínfisis del pubis. Y aquí tienen la imagen de la tomografía donde se ve
la apertura del sacroiliaco anterior. Vean nada más, ya con el fijador se cierra, pero ya se demuestra que también trae una fractura de la rama iliopúbica izquierda. Y aquí tienen su tomografía. En muchos lugares no hay tomógrafos, entonces recuerden que la serie de pelvis siempre AP de pelvis, entrada y salida, muy importante para poder diagnosticar estas lesiones por compresión anteroposterior. Este es el tipo de preparación que nosotros debemos de hacer para intervenir estas lesiones que básicamente es del pubis. Y aquí pueden ver la preparación que está haciendo el médico residente. Y después, en este tipo de lesiones hacemos el abordaje denominado de fan steel. Yo acostumbro hacerlo tradicional fan steel horizontal. Hay gente que también lo hace como una mini laparoscopía vertical. Es posible los dos abordajes. Aquí tenemos, una vez que se inicia la piel, se diseca hasta llegar a los rectos abdominales. Una vez que localizamos, protegemos con un Bennett o un Diver la vejiga. Acuérdense que estos pacientes deben tener una sonda de Foley previo al inicio de la cirugía. Aquí pueden ver el Bennett, pueden ver el otro Richardson y podemos nosotros visualizar adecuadamente la sínfisis del pubis. Aquí tienen ya la gran separación del pubis. Esto que ven aquí al fondo es la vejiga. Aquí tenemos nuevamente la separación. Vean nada más el centro mayor de 2.5. Es impresionante la forma en que una pelvis se puede abrir. Vean nada más en la imagen fluoroscópica, la pinza de Kelly, en medio de la sínfisis del pubis que está abierta. Son lesiones muy serias. Y aquí voy a demostrar esta pinza que se llama de Youngblood. Es importante que nosotros la conozcamos porque esto nos va a permitir, voy a regresarlo, a ver si me ayudan con el video, por favor, de este lado, ahí. Esta es una pinza excelente que nos permite reducir nosotros la sínfisis del pubis y mantenerla para poder aplicar las placas de reconstrucción 3.5. ¿Ok? Y aquí pueden ver ya la reducción, la mantiene, nosotros podemos trabajar y colocar nuestra placa de reconstrucción. Y tenemos otra pinza que también nos permite, que es la de Farabeuf, en la cual nosotros podemos aplicarnos y poder cerrar. También las pinzas de campo gigante las podemos utilizar y aquí tenemos la reducción con las placas. Generalmente cuando es muy grande la separación utilizamos dos placas de reconstrucción, una superior y una anterior, la superior 3 de cada lado y la anterior que sean 2 tornillos. Aquí tenemos otro ejemplo con proyecciones diferentes. Vean, aquí tenemos otro ejemplo de esta lesión, la doble placa, otro ejemplo, la separación. Esta estuvo combinada con una lesión sacroiliaca y se colocaron tornillos percutáneos. Y aquí tenemos otro ejemplo de separación de pubis, compresión y doble placa. También cuando vemos una fractura asociada a la rama iliopúbica, pueden ustedes hacer doble ventana. La primera ventana ilioinguinal del Letournel asociada con el fan steel y pueden deslizarla en forma digital la placa. O pueden hacer una estopa asociada a una primera ventana y colocar estas placas largas. Cuidado, siempre debemos de ser los principios biomecánicos para evitar osteosíntesis inadecuada. Como pueden ver, aquí todo falló. Se botó el tornillo sacroiliaco percutáneo y se botaron las placas y los tornillos andan ahí entre los músculos. Esta fue una osteosíntesis inadecuada. Y ya por último, les agradezco esta gentil invitación y los invitamos a nuestro evento de nuestro colegio a llevar en abril 29 en esta Ciudad de México. Muchísimas gracias por su atención.
Muy buenas tardes, noches. Esta también es mi casa, yo también soy egresado de Lomas Verdes. Vamos a platicar un poco, les traje una imagen. Francisco Toledo cumple 6 años de su aniversario luctuoso, es el 6 de septiembre. Esta imagen es del Museo del Béisbol, creo que eran los de hoy. Vamos a hablar un poco de fracturas por compresión lateral. Este tipo de fracturas, que actualmente son las más frecuentes, las fracturas más frecuentes de pelvis. Este caso es un paciente joven que tuvo un accidente en un patín eléctrico, ahora muy de moda, tuvo una lesión por compresión lateral, tipo pues, LC2, si hablamos de John Borghese, así es, B2 si hablamos de Marvin. Vamos a platicar. Entonces, queremos saber cuándo operamos este tipo de pacientes. ¿Siempre? ¿Nunca? ¿A veces? ¿Cuándo sí y cuándo no? Estos son cosas importantes y para eso tenemos que platicar un poco de la estadística. Cuando pensamos en fracturas de pelvis, pensamos en lesiones de alta energía. Sin embargo, cuando vemos la estadística, este es un artículo de Pollack que nos habla mucho de estadística y nos dice 2/3 de todas las fracturas de pelvis son fracturas por compresión lateral. 2/3. Y de esos 2/3, 80% ocurren en pacientes mayores de 65 años. Es decir, la mayoría de las fracturas de pelvis ocurren en pacientes mayores de 65 años. Por supuesto que los que son menores de 65 años son las espectaculares, trágicas, consecuencias fatales como las que nos enseñó el doctor Daniel Diego. El tratamiento quirúrgico entonces está indicado en fracturas por inestabilidad. Cuando hay inestabilidad de estas fracturas es cuando requieren tratamiento quirúrgico. El 27 de agosto, desafortunadamente, falleció Marvin Twain. Pues en recuerdo con él puse su fotografía, tuvo la oportunidad de conocer. La clasificación de Marvin Twain nos dice que las fracturas por compresión lateral son las B2, las 61 B2, y cuando platicamos, una complementa a la otra. Cuando hablamos de John Borghese, que la hizo en el 1990, entonces hablamos de las LC por compresión lateral, 1, 2 y 3. En realidad es un poco más sencilla, pero pues más general y nos habla. Y ahora que falleció Marvin Twain, yo creo que el gurú de la pelvis en el mundo debe ser Paul Romes. Paul Romes ha estudiado pelvis durante muchísimo tiempo, desde los 90s, y él hace énfasis específico en una serie de artículos, de 5 artículos, en el que dice, bueno, ¿son diferentes las fracturas en el paciente anciano? Puede ser. ¿Necesitamos una verdadera clasificación para fracturas de pelvis en el paciente anciano? Y él nos propone una que se llama FPP. La verdad es que la hizo el año pasado. A mí me emocionó mucho verla, pero me desilusionó un poco porque cuando revisamos la clasificación de FPP de Paul Romes, se parece tanto a la de John Borghese que, pues bueno, esto es lo que nos propone. Bueno, y entonces, tengo que operar las inestables. ¿Cuáles son las fracturas inestables que tengo que operar? ¿Qué es una fractura inestable? ¿O cuándo una fractura es inestable? ¿Esta fractura es inestable? Pues yo podría decir que sí. Alguno de ustedes podría decir no está desplazado, no es inestable. Esta fractura de aquí, que es diferente, podría ser una fractura inestable. Yo podría decir que sí. Y alguno de ustedes me podría decir que no es una fractura inestable. Entonces, ¿qué es una fractura inestable? Bueno, pues este autor, Donovan, nos dice que desde el Reino Unido nos dice las fracturas inestables son las que el cirujano considera inestables. Pues en realidad tenemos un problema con eso, porque para mí todas son inestables. Esta otra clasificación dice, cuando durante la exploración el paciente se deteriora, es una fractura inestable. La verdad es que poner en riesgo un paciente pues debe ser muy complicado, es un gran riesgo, no lo hagan. Entonces no hagamos caso de ninguno de estos. Entonces, ¿qué es inestabilidad? ¿Cuándo es inestable una fractura? Y encontré un montón de cosas porque todos los cirujanos pensamos diferente. Entonces, hay quien dice, la inestabilidad es cuando tiene tendencia esa fractura a desplazarse con el tiempo. O alguien más dijo, es el dolor, cuando hay tanto dolor que atenta contra la movilidad o contra la movilización, es una fractura inestable, pero hay quien dice, hay que hacerlo bajo visión directa en el fluoroscopio y eso me habla de inestabilidad o no. Pero hay quien dice, como el cirujano previo, la respuesta al estrés en el estado general, cuidado con eso. Y la valoración bajo anestesia, es decir, que el paciente está dormido y yo pueda manipularlo para saber si está estable o no está estable.
En realidad, afortunadamente llegó Bassett y nos dijo, estos son los criterios de inestabilidad y estas son las indicaciones para la cirugía. En realidad no hay un verdadero consenso, sin embargo, en las fracturas LC2 requieren una fijación interna, prácticamente todas. Las LC1, cuando son por alta energía, es decir, cuando es por un paciente joven, requieren una fijación interna, y cuando son en fracturas en paciente anciano, que es por baja energía, o en paciente de mayor edad, ok, recuerden esto, va a haber menos dolor si lo operan, va a haber una movilización mucho más rápida si lo operan, y tiene mucho menos riesgo de desplazamiento si lo operan. Por lo tanto, si se quieren llevar algo, todas las fracturas por compresión lateral requieren tratamiento quirúrgico, salvo algunas excepciones. Vamos a platicar un caso clínico interesante. Este es un caso del doctor Edgardo Ramos, pero que me invitó, me compartió con él. Es una mujer de 67 años, estaba patinando, tuvo una caída patinando y tiene esta lesión. Si la podemos ver del lado izquierdo, tiene una fractura de Crescent. La fractura de Crescent pudiera pasar inadvertida. Sin embargo, es de las fracturas por compresión lateral la que más inestabilidad rotacional produce. Por lo tanto, me lo tengo que llevar en la cabeza. Los ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces tenemos las imágenes de la fractura de Crescent, tiene un desplazamiento, por lo tanto tiene una inestabilidad rotacional y por lo tanto requiere un manejo quirúrgico. Este fue el tratamiento. Le colocamos tornillos hilosacros en dirección de los sacros y la fijamos con esta placa larga. Y este es el resultado que podemos ver en una, en otra más y en una final. Este reporte un caso, es una fractura de Crescent bilateral. Está en los dos lados. Es una fractura muy parecida, pero de ambos lados. La inestabilidad crece mucho más, las posibilidades de deterioro inmediato son mucho más grandes y hay que tener cuidado con eso. Este artículo nos dice, ¿todas las fracturas de Crescent tienen inestabilidad rotacional? Sí, pero además hay algunas que tienen inestabilidad vertical porque pudiera tener un componente de trauma vertical. Mucho cuidado con las fracturas de Crescent. La fractura luxación de Crescent requiere manejo quirúrgico porque tiene inestabilidad rotacional y es la fractura que comúnmente pasa inadvertida y tenemos que tener cuidado con eso. En resumen, las fracturas por compresión lateral son mucho más frecuentes, 2 de cada 3. 80% de estos 2/3 ocurren en pacientes mayores de 65 años y estamos hablando entonces de fracturas por fragilidad. El tratamiento, la tendencia actual es el tratamiento quirúrgico para las fracturas por compresión, las 1 y las 2 de Young Gamble-Diaz, y la fractura de Crescent siempre requiere tratamiento quirúrgico, se considera una fractura inestable. Idealmente requiere fijación interna. Muchas gracias. Está cabalgado completamente. Entonces son lesiones muy complejas. El manejo actual, ¿cuál es? Ya lo decía el doctor Rivera Villa. CICLAM, como dijo Daniel Diego, y empaquetamiento pélvico en lesiones arteriales que potencialmente ponen en peligro la vida del paciente. ¿Qué sangra en la pelvis? Todo. Los huesos, el plexo venoso presacro, y acordarnos que el retroperitoneo puede guardar hasta 4 litros de sangre. Entonces tengo que cerrar el continente para disminuir el contenido en las lesiones tipo C. Estas son las lesiones por sellamiento vertical. Ahí el índice de mortalidad, pero si le agregamos un plus, sí lo hay, y se llama disociación espinopélvica. Cuando la pelvis dejó de conectarse al esqueleto axial, entonces sí estamos ante una inestabilidad de la pelvis y de la columna baja, de la columna lumbar. Esos son los pacientes que llegan a este centro de trauma y que llegaban también cuando yo estaba a cargo del módulo de pelvis a poco. Mecanismos de vectores de fuerza definitivamente son alta y muy alta energía. Atropellamientos, accidentes de moto, caídas de grandes alturas, choques de automóvil.
Nosotros preferimos fijar, como estamos hablando de cizallamiento vertical y de inestabilidad multidireccional, la fijación que nosotros hacemos es en torripel, en las disociaciones espinopélvicas, y utilizamos la clasificación de Roy-Camille y ocupamos la de Isler. Ahí, si les guste la pelvis, vayan a revisarlas. Se habla bastante bien del tipo de vector de fuerza que está involucrado para que se presente de fractura. Pues hablaban de la fractura de Crescent. Hay componentes o formas combinados, como en este caso, y definitivamente hay inestabilidad rotacional e inestabilidad axial. Este es un paciente que tuvimos oportunidad de operar, 36 años, ya lo hacían hace rato, pacientes jóvenes, alta energía, este tipo de lesiones, y el sexo masculino por mucho predomina en este tipo de lesiones. Entonces aquí hay que pensar ¿qué es el que voy a pedir de material? Tengo sangre disponible, tengo ácido tranexámico, el paciente está en condiciones, tengo que hacer un estudio de la integridad que rodea a esa paciente, incluyendo su estado nutricional, porque son heridas grandes en la mayoría de las veces y pueden infectarse. Ese es el resultado de este paciente. Nosotros hicimos la primera ventana del abordaje del Le Tournelle, todo lo hicimos por el lado del ilíaco y deslizamos la placa apoyándonos de un abordaje de estopa. Yo quiero sí decirles que cuando deslicen una placa, yo no estoy en contra de deslizarla, pero tienen que disecar la fascia iliopectina, sí o sí, porque es una estructura anatómica muy resistente, que yo cuando deslice una placa puedo desgarrar la corona mortis, desgarrar la ilíaca, y han pasado accidentes, y eso es muy común. Entonces, ojo para los residentes de formación. Esto es lo que realmente impacta, y a veces tenemos que hacer fijación de ambos lados y una placa anterior para darle esa estabilidad 360 a la pelvis. Es lo que buscamos, imágenes clínicas del paciente que opera. Este es un caso de ambas columnas, pero lo quiero traer porque es colega del Instituto Mexicano del Seguro Social, urgencióloga de Gabriel Mancera. Vean la complejidad del caso. Y lo quería compartir porque estamos hablando de inestabilidades multidireccionales. Ahora que andamos de manteles largos y que festejamos el mes patrio, creo que en México hacemos muy buena cirugía de pelvis. Lo decía Chicruz, lo decía Javier del Río, en Santiago de Chile, que nosotros tenemos casos bastante buenos y que podemos resolver, como en este caso, por un solo abordaje combinado, primera ventana y abordaje de estopa modificado para fijar las dos columnas y ahí los resultados. Esto es lo que buscamos en pacientes jóvenes. Si ustedes van a la literatura, muchos de esos pacientes no se van a reintegrar a su actividad laboral cotidiana, van a quedar con discapacidades permanentes o secuelas crónicas. La doctora le echó muchas ganas y pues ahí está, ya está, se encuentra patinando, volvió a montar a caballo. De eso se trata, de estabilizar la pelvis para devolverle un futuro a pacientes jóvenes, que son los más afectados. Este es otro caso que me invitaron a operar a Papantla, Veracruz, un amigo allá, y me mandó esto. El buen cirujano de pelvis necesita una buena AP de pelvis, y con esa AP de pelvis va a diagnosticar el 90% de las lesiones. La tomografía sirve para ver más a detalle, y no olvidemos lo que decían, la proyección de entrada y salida son fundamentales. Tengo que saber las líneas radiográficas básicas de la pelvis. Muchas veces no sabemos identificar, por ejemplo, un sacro dismórfico. Yo les decía, ¿cuántos tipos de sacro existen? ¿Cuántos son dismórficos? ¿Qué tipo de dismorfismo sacro tiene? ¿Es susceptible de técnica en grapa o de osteosíntesis AS2? Desde ahí nosotros tenemos que ir haciendo la planeación prequirúrgica. Y hoy en día el concepto de mitigar la lesión es bien importante. Es decir, yo tengo que ser muy resolutivo con el menor daño posible al paciente, y me refiero a las partes blandas.
ya había entrado cirugía general, muchos de estos pacientes van a la terapia, les hacen laparotomías exploradoras, y me dijeron, ahí está. ¿Qué hago yo siempre? Y es un tip que le doy: toco el pulso de la arteria ilíaca, la marco y empiezo a hacer la disección por abordaje de estopa, y en este caso nos apoyamos por la primera ventana de Tornel. Fijar la lámina cuadrilátera es complejo, hay muchas placas anatómicas, técnicas como el doctor Edgardo, le tira una placa endopélvica y 2 tornillos para coaptar. Sin embargo, considero que quien sabe hacer abordaje de estopa está del otro lado. Yo le decía a un cirujano, es que ahí está la ilíaca, la vena y la arteria. Sí, no les tenemos miedo a las arterias ni a las venas, les tenemos respeto. Y si sé anatomía, si tengo carácter de cirujano de pelvis, yo voy a poder hacer eso. Algo que le decía a mis estudiantes: yo no te voy a enseñar anatomía, está en los libros. Yo no te voy a enseñar lo que sale en el último artículo, está en la última publicación. Pero sí te voy a exigir a que seas un cirujano de carácter dentro del quirófano. Porque no es operar una pelvis, es resolver la complicación que potencialmente puedo tener en este tipo de pacientes. Hablábamos de la disociación espinopélvica. Yo, por ejemplo, no hago columna. Y le dije al jefe de neurocirugía: apóyame, tenemos que estabilizar a este paciente porque es una disociación espinopélvica, que es un verdadero reto quirúrgico. Ya hablábamos de las configuraciones, y es lo que nosotros hacemos. Son cirugías grandes. Si vamos a estabilizar, hay que estabilizarlo bien. Decían, ¿por qué hasta arriba? Vean la fractura ahí arriba de la columna. De nada me sirve fijar la pura pelvis y tratar de fijar. Si no voy a fijar todo, mejor no fijamos nada. Es importante entender ese concepto. Tengo que devolver la estabilidad que perdió el esqueleto axial unido a la pelvis. Ese concepto es bien importante para poder nosotros hacer este tipo de fijación. En Torre Eiffel hay muchos constructos, pero creo que por mucho esta es la más estable, idónea en todos los simuladores de proyección a elementos finitos que se han hecho. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues creo que es un bien didáctico lo que estamos viendo en cuanto a la evolución del manejo en los pacientes con fracturas de pelvis, y vamos a introducir un poquito más ya lo que correspondería al tema de las fracturas de acetábulo. Y para esto vamos a ver nosotros que definitivamente las fracturas de las columnas anterior y posterior del acetábulo son un reto para el médico ortopedista, y esto, como se estaba comentando, tiene que ser un equipo que sepa todo mundo lo que tiene que estar haciendo, y para esto es importante que consideremos que el buen manejo de esto nos va a disminuir los riesgos que podamos presentar artrosis postraumática y asimismo situaciones relacionadas con necrosis avascular de la cabeza femoral, ya que hasta el 20% de los pacientes van a llegar a presentar osteoartritis, que quizás sea una de las complicaciones más comunes que podemos llegar a presentar. Definitivamente el tipo de fracturas, lo que correspondería a los elementos involucrados, las comorbilidades que pueda tener el paciente, van a tener efectos en el resultado que podamos tener nosotros con respecto a esta fractura. Sin embargo, hay algunos factores que como cirujanos podemos nosotros estar modificando, y para esto es poder seleccionar nosotros el mejor momento quirúrgico para el paciente, en donde ya hemos estabilizado la situación grave en la que llegó con ese compromiso hemodinámico importante. Asimismo, vamos a poder nosotros elegir lo que correspondería al abordaje quirúrgico y la calidad de reducción que vamos a obtener con este tipo de pacientes, haciendo el mejor esfuerzo para que nosotros restituyamos nuevamente la anatomía. Entonces, estos factores los vamos a poder controlar. Es importante el tener en consideración que es una fractura que es frecuente. Lo podemos encontrar aproximadamente arriba del 22% de los casos, dependiendo de la literatura que podamos checar.
y vamos a tener con esto una interrupción de la continuidad entre el esqueleto axial y el apendicular, que es lo que nos va a hacer la característica de las dos columnas. En general, este tipo de fractura se debe a mecanismos de alta energía y esto se encuentra presente arriba del 80% de los casos, y los accidentes de tránsito, que cada vez los estamos viendo más evidentes, van a ser frecuentes como generadores de esta patología. Aquí en este tipo de situaciones, como estábamos comentando con las fracturas de compresión, vamos a tener compresión lateral que va a transmitirse a través de la cabeza femoral, y dependiendo de las características de posición que tenga en ese momento ese fémur proximal, nos va a dar lo que correspondería a la fractura más alta, más baja o hacia la lámina cuadrilátera, y que va a tener componente rotacional en ambas columnas acetabulares. No estamos exentos con este tipo de afectaciones de poder llegar a presentar lesiones asociadas, como pueden ser lesiones vesicales a nivel del hígado, riñón, vaso y vasos pélvicos. Entonces es importante, cuando nosotros nos enfrentamos a una fractura de estas características, el que podamos nosotros comprender la morfología y por lo tanto poder identificar las características o los elementos de nuestro trazo de fractura. Y por lo tanto este entendimiento nos va a permitir que podamos hacer una adecuada planificación preoperatoria y por lo tanto la secuencia en los pasos de reducción, y que podamos nosotros definir si vamos a empezar por un abordaje anterior o quizá un abordaje posterior, o en algunas ocasiones todo se podrá hacer desde el punto de vista anterior, pero en algunas ocasiones vamos a tener que utilizar abordajes combinados. Quizá uno de los aspectos que más dificultad nos puede causar en un principio es el hecho de poder definir nosotros si nuestra fractura se corresponde a una fractura en donde tenemos elementos de columna anterior y, por ejemplo, hemitransversa posterior, en donde sí tenemos nosotros involucradas ambas columnas, la columna anterior y posterior, pero hay que poder definir o separar o poder entender los elementos para que podamos nosotros, como en el ejemplo de abajo, poder identificar lo que correspondería a una fractura de dos columnas. Entonces, fíjense cómo las características del patrón de fractura a simple vista, incluso con la reconstrucción tridimensional, pudieran parecer similares a los ojos de una persona que está desarrollando su capacidad de identificación de los componentes de la fractura. Y para esto es importante que tengamos en consideración la clasificación para que podamos identificar si son fracturas parcialmente articulares o completamente articulares. Las parcialmente articulares las vamos a encontrar dentro de la clasificación B3, y lo que correspondería a las fracturas de dos columnas van a ser las fracturas tipo C con sus diferentes patrones en sus componentes. Para poder contextualizar de qué estamos hablando en cuanto a las características de la fractura, es importante que nosotros podamos identificar ese patrón. Y para esto, en general, para las fracturas de dos columnas vamos a encontrar patrones en T o en Y, en donde vamos a ver, en donde estamos checando nosotros nuestro trazo vertical, que va a partir el acetábulo en elemento anterior y posterior, y este tipo de fractura se va a continuar hacia el agujero obturador. Y, por ejemplo, en este ejemplo en donde tenemos el trazo en T, vamos a ver que el trazo horizontal principal va a salir entre la espina ilíaca anterior y superior y la espina ilíaca anterior e inferior, como lo vemos en el extremo derecho de nuestra imagen. Puede tener diferentes elementos complementarios a la afectación, pero este es el componente principal. Ya cuando tenemos una fractura en Y, vamos a tener nuevamente el patrón a través del acetábulo, que va a involucrar un elemento anterior y posterior en las columnas, en la participación del agujero obturado, y en el caso de las fracturas en Y vamos a encontrar que el trazo se va a ir entre lo que es la espina ilíaca anterior y superior y la tuberosidad ilíaca, como lo podemos ver en esta zona. Es bien común el patrón en donde la parte más corta de lo que correspondería al trazo de la fractura va a salir hacia la parte anterior, en general hacia lo que correspondería a la escotadura ciática, que la va a partir en dos partes, un elemento anterior, superior y otro inferior. El desplazamiento pues va a estar determinado por la cantidad de energía que se va a concentrar a nivel de esa zona, y podremos tener más o menos desplazamiento según las características. Y asimismo, dependiendo de la posición en la que vamos a encontrar lo que es nuestra cadera, vamos a poder tener elementos en donde puede verse involucrada la lámina cuadrilátera,
Y como estamos viendo en la imagen inferior, en esta que tengamos nosotros una tomografía para que podamos identificar adecuadamente los elementos en donde vemos ese desplazamiento central y la afectación también a nivel del techo acetabular. Y para este tipo de situación, la reconstrucción 3D nos permite tener una mejor visualización de esto sin tener que llegar a las impresiones en los formatos de 3D para este tipo de situaciones, que nos permite el que podamos nosotros identificar de buena manera la afectación a nivel de la lámina cuadrilátera con su luxación central y en este caso el compromiso de lo que correspondería a la columna posterior con este tipo de fractura. Entonces, es importante con esto el que podamos identificar, como en este caso, la fractura y la podemos clasificar como una 62B3.3 para efectos. Podremos elegir nosotros el tipo de abordaje, ya sea un abordaje iloinguinal o un abordaje intrapélvico, que es el que yo utilizo para este tipo de situaciones en donde podemos abarcar y abordar este tipo de afectaciones, la fractura de columna anterior, pared anterior, la fractura de dos columnas, como en estos casos, las fracturas en T, las transversas en diferentes alturas y lo que correspondería a la lámina cuadrilátera, en donde vamos a utilizar un abordaje de Pfannenstiel y la incisión longitudinal a nivel de los rectos para que podamos llegar a lo que correspondería a la pelvis y podemos ver el brim de la pelvis, así como lo que correspondería a la lámina cuadrilátera y los anteriores. Podemos identificar de buena manera la corona mortis para que podamos nosotros lograr un abordaje y seguridad. En colaboración con la doctora Moreno y el doctor Rickman, hicimos hace unos años este estudio en donde vimos lo que correspondería a las características de la fascia hilopectínea. Y aquí vemos nosotros en las líneas, en las flechas, lo que correspondería a la corona mortis, los vasos ilíacos, el brim acetabular aquí en la línea punteada y lo que sería nuestra fascia para el obturador. Entonces, el conocimiento de esto nos permite que podamos realizar a través de este abordaje únicamente la ventana lateral para que no estemos nosotros violando el canal inguinal y denudando los vasos sanguíneos. Asimismo, nos permite tener una visualización de frente de lo que correspondería a nuestro abordaje para poder colocar pinzas con seguridad en estos pacientes y a su vez que podamos proteger la lámina cuadrilátera. Vamos a poder nosotros movilizar con seguridad las estructuras, ya que, como estaba comentando el doctor Julio César, vamos a poder identificar esa fascia hilopectínea para que nosotros podamos tener una seguridad al momento de colocar las placas y obtener resultados de estas características en donde podemos hacerlo con un abordaje o en este caso con dos abordajes, uno anterior, uno posterior, y que en un momento determinado, al paso del tiempo, podemos nosotros ver TACs posoperatorias en donde podemos visualizar una adecuada reducción prácticamente anatómica para los elementos de este tipo de fractura y que nos permita que a lo largo del paso del tiempo, en este caso a los 9 años, podamos ver nosotros que tiene pocos datos relacionados con artritis y artrosis y que este paciente se ha reincorporado a sus actividades de la vida diaria. Y en este caso un paciente de 63 años, en donde tenemos el ejemplo de las dos columnas como tal, tenemos nuestras proyecciones y la tomografía en donde vemos nosotros el involucro de ambas columnas y el desplazamiento en donde tenemos también un elemento central de la misma. La tomografía 3D nos permite ver cómo esos elementos se encuentran diastasados y que en un momento determinado nos permite realizar planificación preoperatoria para poder llevar a cabo estos resultados en donde, si se fijan, aquí podemos ver todavía las grapas que se tuvo que hacer esto a través de un abordaje intrapélvico, la primera ventana como vemos en la parte superior y lo que correspondería a un abordaje de Kocher para concluir los resultados y la reducción de este tipo de fracturas. Entonces, como conclusión podemos tener nosotros que este tipo de fracturas necesitamos nosotros comprender los patrones que se van a ver involucrados para poder realizar una planificación preoperatoria, elegir el abordaje, la secuencia, la posición del paciente, qué elementos vamos a necesitar para poder reducir y en el mejor de los casos que podamos tener nosotros resultados satisfactorios en la reducción para que el paciente pueda llevar a cabo una vida plena posteriormente a su tratamiento quirúrgico. Les agradezco mucho su atención, doctores.
Buenas noches nuevamente. Pues sí, es realmente un orgullo porque, bueno, tratar ese tipo de fracturas es un poquito complicado. Y de lo que vamos a hablar es de las fracturas más que nada intrapélvicas, porque les voy a mostrar, de acuerdo a la clasificación, cómo lo vamos a ir resolviendo. El objetivo es describir un nuevo abordaje que tiene sus ventajas. No le he encontrado yo muchas desventajas, pero parece que va bastante bien. Determinar la técnica específica de cada clasificación y mostrar resultados y los alcances que se tiene con este abordaje. También tenemos aquí, se saltó esto, que son las placas intrapélvicas, que la ventaja que tienen estas placas intrapélvicas es que no tienen limitación de la angulación en la que dirigimos a los tornillos. Generalmente, si nosotros queremos dar desde un abordaje, por ejemplo, estopa, una compresión a una lámina cuadrilátera, nunca vamos a poder poner el tornillo en la posición correcta. En cambio, con esto, al dar tracción con la placa, es más que suficiente para lograr esta situación. No vamos a hablar para nada de las fracturas de pared posterior, porque eso no está incluido en esta presentación. Y pues sí, un poquito de contemplación de los abordajes previos, que era el inguinal, que todavía mucha gente lo sigue utilizando, pero yo realmente odiaba este acceso, me daba mucho miedo y aparte los tiempos quirúrgicos son súper prolongados, hay muchos riesgos. Después viene el estopa, que ahorita yo creo que está reinando en todo el mundo. El abordaje tipo estopa es bastante bueno. Yo no lo conocía y no lo había utilizado, a pesar de que se describió. Se manda solo este señalador, qué maravilla. Bueno, en 1994 y en el 2012 Kiel descubrió esto. ¿Por qué digo que descubrió? Porque él es un cirujano de columna y operando columna se dio cuenta que por aquí podía llegar al acetábulo y entonces describió su acceso para recto, ¿sí? Que tiene muchas ventajas, pero también muchos riesgos. Esto fue en marzo de 2012, porque luego algunos dicen que yo le copié, nada más lo hice más chiquito. No, en enero del 2012 yo publiqué esto en la revista del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde describí el acceso paramedial, que es este. Algo está pasando porque se está adelantando esta cosa. Ahí está. Bueno, estas son las coordenadas. Ahí tenemos la línea que va desde la espina anterior y superior de la espina ilíaca, perdón, y el tubérculo del pubis. Puede ser a partir del tubérculo del pubis, pero no más allá de 3 centímetros, porque si nos pasamos de 3 centímetros, lo que va a suceder es que ahí tenemos el pulso de la femoral. Este es nuestro acceso quirúrgico, aquí lo vemos. No me está haciendo caso esta situación, pero tenemos ahí la fascia transversalis y el acceso. Algo está pasando con esto, pero ahí podemos ver la corona mortis y una placa suprapectínea que se puede poner a través de esta incisión, que es una incisión muy pequeña. Podemos hacerla de 5 a 7 centímetros cuando mucho y no nos enfrentamos a nada. ¿Qué alcance tiene esta incisión? Como pudieron ver en las presentaciones anteriores y la del doctor Jorge Ponce, que es un alcance prácticamente similar al del estopa, sin embargo es mucho más pequeño y no tenemos que estar peleando con los rectos abdominales. Entonces eso es bastante bueno y los riesgos que podemos tener son menores. ¿Qué tan bajos son los riesgos con esta incisión? Lo que están viendo ustedes es en un paciente vivo en donde estoy metiendo una cizalla. ¿De qué tamaño es la cizalla? Así de segura es esta incisión. ¿Para qué metí la cizalla? Porque yo al principio esta técnica la hice con tornillos convencionales de 4-5 y placas de reconstrucción T5. El tornillo de 4-5 agarraba a la placa de 3-5 y la atraía
para hacer la reducción, en lugar de estar luchando nosotros con las corcholatas típicas del pick and bowl y la pinza colinear y todas esas cosas que todos sabemos que cuesta mucho trabajo reducir una lámina cuadrilátera. Entonces, vean, ahí está el tornillo, bien largo, y aquí ya lo cortamos sin mayor problema. Este acceso obviamente también se puede combinar con la primera ventana del Letournel cuando tenemos una fractura alta de la columna anterior. Entonces, fracturas transversas de acuerdo a esta clasificación las podemos tratar. Aquí tenemos una reconstrucción donde se ve claramente el desplazamiento proximal de esta fractura a través de este acceso quirúrgico. Hacemos la reducción con este resultado y finalmente esta es la incisión, esta es la cicatrización y el paciente no tiene prácticamente ninguna limitación 9 años después. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos puede dar una oportunidad bastante buena en donde podemos incluso subirnos tanto como pueden ver esta placa aquí, también una fractura transversal y siempre tratando de... Yo muchas veces lo que hago con la corona mortis es que la piso con la placa y me olvido de ella para no estar lidiando con ella, ¿no? Pero a muchos les gusta ligarla y otros protegerla. Este desplazamiento de esta fractura transversa está medializado. Por lo tanto, la placa debe de ocupar un espacio diferente que es intrapélvico, pero infrapectíneo. Y vean que está sujetado con un tornillo, que es un tornillo macho, contra un perno hembra que recibe al tornillo que tiene tuerca interna y entonces eso me hace la compresión nada más dando vuelta a un destornillador. No tengo que usar ningún otro instrumental, ninguna otra cosa. Ahorita lo vamos a visualizar. Esta es una fractura de columna y pared anteriores, en la cual se hizo la planificación preoperatoria, como en la mayoría lo hice, pero aquí lo estamos presentando, y ahí está nuestra incisión. Esta pinza lo que está haciendo es que está reduciendo el signo de gaviota que vemos aquí. Ahí está el fragmento, ¿sí? Aquí está reducido y desafortunadamente yo cometí el error de no ponerle injerto, porque esto, si ven, está reproducido el signo de gaviota. Sí, fue un error que yo cometí. Sin embargo, creo que el mensaje principal de esto es que a través de este acceso puedes hacer levantamientos y reducción del signo de gaviota, que es la impactación superomedial del acetábulo. Todo eso, todos nosotros sabemos que eso es una de las cuestiones difíciles y de las que más de peor pronóstico nos da a largo plazo, por lo mismo. Entonces, en lugar de todo esto que yo le llamo el circo de la osteosíntesis del acetábulo, que está publicado en esta revista, es lo que les comentaba, meten pinzas asimétricas y con la corcholata típica, meten clavillos de Kirchner, meten tornillos para jalar, tornillos de Schanz para... en fin, a fin de cuentas es un circo hacer todo esto. Y podemos aquí ver que una pared anterior la podemos fijar perfectamente con este abordaje y con placas simplemente cortadas como arañas de tercio de caña y que nos puede dar una fijación bastante buena. Y esto es lo típico que pasa con una lámina cuadrilátera que está medializada, es lo que les comento. No tienes manera de proyectar tu tornillo o dirigir tu tornillo de la manera adecuada, de acuerdo a los principios que conocemos publicados por AO, y a pesar de que todo el esfuerzo que hizo el cirujano, queda la espina esta maldita que le decían, esto realmente no tiene... Ahí está, esta espina. Esto quiere decir que aquí hay una incongruencia articular, a fuerza, porque corresponde una a la otra, y es de lo más difícil de corregir. ¿De acuerdo? Entonces, con esta placa, aquí tenemos la espina que la vemos aquí justo debajo de la placa, ahí la ven, y vean que nada más, ¿cuánto instrumental están viendo ahí? Un desarmador. Y los cables, que son de guía. Y con eso se hace la reducción.
Bueno, vamos a hablar también, de acuerdo a la clasificación, pues bueno, la clasificación las uní porque no tengo cada uno de los casos específicos, pero aquí tenemos la participación de las dos columnas, tanto columna anterior como columna posterior abajo. Aquí la reconstrucción, que no me hace caso, pero aquí la tenemos, ahora sí. Y vean la referencia, este paciente tenía un desplazamiento de 2.5 centímetros que ya se inició la reducción. Pero esta es la relación que tiene la escotadura ciática con la lámina cuadrilátera, que deben de continuar una a la otra, ¿estamos de acuerdo? Pero aquí están desfasadas. Pero ya tenemos la placa puesta, el perno macho, el perno hembra y el tornillo macho y perno hembra. Entonces, lo único que tengo que hacer es, ustedes van a ir viendo cómo se está moviendo esto, y no es más que el giro del tornillo lo que estamos viendo. Y vean, la lámina cuadrilátera y la escotadura ciática allá arriba prácticamente se van cerrando, se va cerrando, nada más, únicamente dándole vuelta al destornillador. De hecho, hasta rechina, porque las fuerzas que tienes que generar para poder reducir la lámina cuadrilátera muchas veces son verdaderamente complejas. Es bien difícil y se te resbala y se te va para otro lado, en fin. Y en cambio, de esta forma se puede hacer la reducción. Aquí vemos el mismo paciente como la columna anterior se regresó a su lugar sin mayor problema y la columna posterior y el techo del acetábulo estaban así. Y vean cómo estaba la escotadura ciática. Este es el desplazamiento que vimos, es el mismo paciente del video. Este es el desplazamiento que teníamos de la lámina cuadrilátera y ahí teníamos, y vean cómo tiene la continuidad ya en la reducción. Y de este lado lo que vemos es el defecto tan grande que tenemos en el techo del acetábulo por el desplazamiento medial, que es lo que necesitamos corregir. Y cuando hacemos la reducción, vean la continuidad que tiene. ¡Ay, pero te quedaron ahí unos pedazos en la parte de arriba, tus fragmentos del hueso! Sí. Afortunadamente la cabeza del fémur eso sirve como patrón. Está consolidado a los dos años sin ningún problema. Ustedes ven la fragmentación que tiene ahí y aquí prácticamente desaparece. ¿Sí? Y estas son las incisiones. Una fractura compleja con esto. Ahora, ahí está la cicatriz. Estos son los elementos que forman el AJRO. La publicación que se hizo en el Acta Ortopédica Mexicana en el 2018 y también en el Injury está publicada, esta de hace 2 años, en el 2023, en donde incluso el doctor Igmar Bufo aquí presente participó. Y esto es lo importante. Ahí ustedes están viendo la detección del desplazamiento de la fractura que hicimos nosotros con golpe de martillo y cincel. No saben la dificultad tan grande que es desplazar una fractura de acetábulo. Entonces la energía que se debe de generar es grandísima. Y en la primera parte es como lo detectábamos con rayos X, lo detectábamos con tacto y lo detectábamos con un vernier. Así de diferente era lo que detectábamos nosotros, sin embargo era bastante parejo entre los participantes. Y después de la reducción, prácticamente no había un solo desplazamiento en ninguna de las fracturas que tratamos y que vimos ahí. Y otra de las cosas importantes es que con este acceso quirúrgico ninguno llegó a rebasar los 5 minutos. Esto llegó antes de los 5 minutos para tocar la lámina cuadrilátera. A partir del acceso, lámina cuadrilátera, menos de 5 minutos. Ahorita ya lo podemos hacer todavía un poquito más rápido, lo cual pues, no importa tanto. Lo importante es que lo hacemos sin riesgo, como vieron lo de la cizalla, y con una efectividad bastante importante porque se puede reducir fracturas que muchas veces cuestan mucho trabajo y esto puede obviar tiempo, no nada más tiempo quirúrgico, sino además sangrado del paciente. La velocidad de recuperación para el paciente puede ser también bastante más rápida y con esto les agradezco mucho su atención.
sesión que pues, se hace bastante interesante y quiero saber si alguien de aquí de los presentes tiene alguna pregunta específica para el panel, por favor. Si son tan amables, adelante, anímense. No hay. Muy bien. Aquí pregunta, ¿algún comentario para prevenir infecciones en el sitio quirúrgico, doctor Adrián? Bien, como mencioné en la charla, es importante saber dónde ocurre el accidente, en qué terreno está el paciente y si es algo que comentaba también el doctor Daniel Diego y el doctor Julio César, es importante saber si esta fractura es expuesta, porque totalmente tenemos que manejarlo con antibiótico para prevenir que este paciente pueda ser contaminado y esto desarrolle una infección. Entonces, es importante conocer la historia de dónde ocurre el padecimiento. Yo, por ejemplo, lo que utilizo para evitar eso, ya lo que se lograría muy bien, pero en el transoperatorio, al momento de cerrar, podemos utilizar perlas de Stimulant con vancomicina, gentamicina, y la dejamos ahí en la herida, porque son heridas a veces grandes o muy profundas. Tienen un efecto de 40 días de impregnación antibiótica. Cada perlita cubre un área de centímetro cuadrado donde va a tener permanentemente antibiótico. Ese es un buen tip. Quizá exude un poco, pero no se infecta la herida. Yo recomiendo que todos los pacientes de pelvis y acetábulo se haga una limpieza exhaustiva. Yo uso mucho lisodina espuma y después se retira y utilizo alguna sustancia tipo Duraprep o Cloraprep, depende de lo que tengan. También utilizar Steridreps o Jovan. Y muy importante, cambiarse los guantes cada 40 minutos. Es algo que el consenso internacional nos recomienda. Muy bien, pues bueno, tenemos varios aspectos de manera efectiva de evitar. Sin embargo, pues a fin de cuentas, la infección muchas veces nos va a acompañar porque son pacientes con lesiones graves de alta energía que a veces al momento de estar en esas condiciones pues pueden disminuir muchísimo sus defensas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ok, para el doctor Julio César, aquí dice por lo de la Torre Eiffel, creo que aclaraste porque decías por qué fijaste hasta arriba, pero la pregunta es, bueno, ¿por qué no fijar arriba y fijar abajo y no dejar tieso al paciente prácticamente, no? ¿Cómo? No entiendo la pregunta. ¿Por qué? Tu Torre Eiffel fue muy alta en el caso que fue muy alta. Perdón. En lugar de segmentarla, pues. Exactamente, sí, porque tenemos que darle estabilidad. La unión de la pelvis con la columna lumbar, tenemos que recrear ese puente que sea estable y nos fuimos uno o dos niveles arriba por la fractura de L1. Entender que es una inestabilidad donde la pelvis se ha desprendido del esqueleto axial. Entonces tiene que ser esa fijación y es por mucho la más estable y la que está recomendada. O sea, no se recomienda segmentar esa fijación. No, definitivamente no. Tiene que ser completa la fijación porque lo que estamos buscando es devolver la estabilidad que se perdió. Pero, Edgardo. Sí, claro. Pero claro, hay que pensar que el porcentaje de estas lesiones tan inestables es extremadamente baja. O sea, no es algo que se hace rutinariamente la fijación iliopélvica. Por ahí hay un amigo nuestro en Guadalajara que acostumbra a hacer mucho esto, pero yo creo que es un poco de abuso. Entonces hay que tener cuidado. Las indicaciones son muy precisas y el porcentaje es bajo. Okay. Bueno, en el caso de Julio César específicamente, la fractura era de L1. O sea, sí tenía un componente espinopélvico alto. Entonces, bueno, pues él decidió fijarla así. A mí no me pareció que fuera descabellado. Bueno, ok. Ahora César Vega pregunta, ¿una infección urinaria contraindica un tratamiento quirúrgico de una fractura de pelvis, doctor Diego? Bueno, definitivamente que hay que tomar cultivos, urocultivos e iniciar antibiótico terapia, pero no contraindica una cirugía.
definitivamente. Estamos hablando de una infección urinaria previa del paciente, ¿no? Sí, no la contraindica. Acuérdense que estos pacientes son fracturas de pelvis o acetábulo muy inestables, que son muchas veces pacientes polifracturados que están en riesgo su vida, entonces no contraindica. Sí, siempre hay que tomar en cuenta que si el paciente tiene previamente infecciones repetidas y ya tiene algún estudio, buscarlo. Por eso mencionábamos en la plática al inicio, la historia es muy importante. La historia del paciente, si él cursa con infecciones urinarias repetidas, es importante saber qué germen, si cuenta con algún urocultivo. Pues estas son fracturas que se tienen que operar sí o sí y darle un antibiótico preventivo. Entonces ya no estamos haciendo profilaxis, sino antibiótico-terapia. Súper. Muy bien, aquí prácticamente terminaron las preguntas en línea, pero bueno, a mí se me gustaría preguntar, por ejemplo, al doctor Jorge Ponce, si está todavía conectado, ¿no? Ok. Jorge, ¿qué es lo que más se te dificulta para reducir una fractura de la lámina cuadrilátera? Quizá uno de los elementos que cuesta un poco más de trabajo es cuando la lámina cuadrilátera su afectación es muy baja y cuando puede ser que tenga la extensión hacia la mera escotadura asiática, son fracturas que cuestan trabajo porque hay que tener en mente que quizá haya que utilizar una pinza colineal y que en un momento determinado los tornillos tienen que ir de anterior a posterior y de superior a inferior para poder fijar de buena manera lo que correspondería a la escotadura. Pero con un abordaje de estopa tiene prácticamente visión completa para poder realizar la reducción y la fijación de la lámina cuadrilátera. Sí, pero al momento de fijarla, la dirección, primero, el implante que utilizan, no sé si tengas las placas especiales, estas que tiene una placa suprapectínea y un triángulo infrapectíneo. Sí, que parece una malla. No tenemos esas placas. Nosotros utilizamos las placas anatómicas de, por ejemplo, el set de pelvis, que utilizamos regularmente y es cuando necesitamos hacer algún tipo de reducción hacia la lámina y complementarlo. Utilizamos una placa que vaya en forma de gancho a nivel de lo que correspondería a la lámina si fuera necesario. Pero en la mayor parte de los casos, a través del abordaje, permite hacer la reducción, nada más que hay que bajar más la placa a nivel de lo que correspondería al brim de la pelvis. ¿Y cómo das la compresión interfragmentaria? La compresión, no, es que a nivel de lo que correspondería a la lámina cuadrilátera como tal, no puede uno colocar tornillos interfragmentarios, pero si los tornillos van proximales y distales a lo que sería la lámina, se tiene una buena fijación y reducción de la zona. También es importante considerar que cuando el componente es importante a nivel de lo que correspondería a la columna anterior, ese tipo de situación nos permite primero hacer la columna anterior y ya posteriormente ir a la lámina cuadrilátera. Yo sí quiero, y creo que lo que estamos viendo, hay gente de mucha experiencia, pero tenemos que ser muy responsables, siempre lo he dicho. Yo siempre ligo la corona mortis, me extraña que usted le dé compresión a la corona mortis, yo no lo haría, porque es rama directa. Estamos a punto de publicar un estudio con la UNAM que hicimos en 100 cadáveres de las variantes anatómicas. Entonces es una estructura vascular de suma importancia y no podemos darles el mensaje, la comprimo y ya, no. Ahora, la lámina cuadrilátera te da una perfecta visualización, el abordaje de estopa. El abordaje para rectus, cuando mete la pinza puede meter la cizalla, pero no ves hasta abajo. Tenemos el nervio obturador, recuérdenlo, y ese nervio obturador es muy sensible. El paquete y es importante, estoy de acuerdo con el doctor Ponce, yo lo que hago, pongo tornillos divergentes de adentro hacia afuera, 2 superiores y 3 inferiores, y pongo la placa endopélvica. Podemos poner un tercio de caña, una placa de muñeca, pero hoy en día, por ejemplo, están las placas en repisa de Acumet, que tú la pones y ya tiene ese contrafuerte que uno busca. Ahora yo una pregunta a usted, ¿cómo él pone el tornillo más inferior? ¿Cuál es el riesgo de lesionar, por ejemplo, el ciático? Me imagino que lo ponen por debajo del trocánter mayor, o cuáles son sus puntos de referencia. Y lo otro, en las fotos que usted enseñó,
pues es una vista limitada. No vas a ver hasta abajo nunca, es por sentir y tocar. Eso sí, aunque se ve sencillo, yo que hago pelvis no creo que sea tan fácil, ¿no? Y reproducirlo finalmente pues es un tiro a ciegas, ¿no? Porque me imagino que perfora por debajo del trocánter y sale a la lámina, a la parte más baja del isquion con la lámina. Entonces eso sí me causa curiosidad. No dudo que lo haga muy bien, pero si nos vamos a lo que dicen los cirujanos de pelvis y acetábulo, el abordaje de estopa es hoy por hoy el que más se recomienda para ese tipo de fracturas. Bien, en realidad el riesgo es mínimo por dos grandes razones. Una es que utilizamos una guía. Al principio yo no usaba guía, porque no tenía ningún equipo desarrollado, ni mucho menos, pero lo que hacía es que tomaba un protector de clavo endomedular, disecaba la incisión, la separaba, pegaba al hueso esa parte y entonces perforaba. La perforación se realiza de fuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera. Entonces el ciático está libre, sí está muy cerca. Tengo fotografías en donde se ve perfectamente que está muy cerca de donde estamos nosotros, pero hay una guía de doble camisa que lo protege, no pasa absolutamente nada. Entonces, eso me protege al ciático y no se trata nada más de que con el tacto atinarle o no atinarle. Yo creo que es más difícil ver lo que me estás diciendo por una estopa que lo que les comento yo. Sin embargo, no es necesario verlo, porque se coloca la placa, se pone la guía que tiene una oliva en el orificio de la placa que vas a salir, y es una guía en C que entras por fuera, perforas y le atinas a tu placa, y ya nada más con un cable o con un nitinol metes tu tornillo hembra, empatas al tornillo macho que debe de ser canulado, y de esta manera la reducción lo hacen ellos. La verdad, te digo que es bien fácil hacer esta técnica. Al principio era al ojo de buen cubero, y pues sí costaba mucho trabajo y mucho riesgo definitivamente. Sin embargo, no tuve afortunadamente ninguna complicación, pero ahorita con estos protectores no tenemos problema alguno. ¿Sí? Bueno, yo quería hablar nada más de mi experiencia con las láminas cuadriláteras. Primero que nada, pensar que hay dos tipos de pacientes. El paciente senil, que se cae de lado y protruye la lámina cuadrilátera, y eso con una estopa, que es lo que yo hago, con una placa intrapélvica, es fácil de reducir porque nomás se adosa la placa y se da tracción lateral con un tornillo de Schanz a la cabeza. Esa es una. Y también el tiempo, ¿no? El tiempo no es lo mismo operar a un paciente a los 5 días, 6 días, que a 4 semanas después, que me pasó el otro día, y era un joven, donde la lámina cuadrilátera está totalmente desplazada y no pude ni siquiera reducirlo. Entonces, no es lo mismo un paciente senil que un paciente joven, no es lo mismo el tiempo rápido que el tiempo diferido. Y con respecto, pues la pelvis es complicada, es tridimensional, hay que llevar un curso, entrenamiento y todo eso, y hay muchos vasos. A mí me han sangrado todos, así que siempre hay que estar preparados. Yo en lo personal siempre busco la corona mortis, la ligo, porque puede haber variantes, siempre la busco porque las veces que he visto que he sangrado, sangra mucho. Y me ayudo de una primera ventana iloinguinal, entonces hago el estopa y la primera ventana, y he podido a veces reducir y mantener la fractura de la lámina cuadrilátera tirando un tornillo vertical del ilíaco hacia toda la parte inferior de esa lámina para mantenerla. Pero realmente es complicado, es difícil, no se me hace nada sencillo. Esa es mi experiencia. Ok, ahora hablando de lo que se había comentado, perdón, Jorge. Sí, gracias. Como complemento a lo que estaba mencionando Daniel, es importante el tener en consideración que si vamos a estar en un abordaje de estopa para disminuir los riesgos de sangrado, quizá valga la pena tener presente que se hace dentro de las primeras 2 a 3 semanas cuando mucho. Ya si el paciente se está acercando a la 4ª semana, quizá valdría replantear el abordaje y utilizar un abordaje
hilo inguinal para eso. En cuanto a la corona, pues yo creo que es mucho más frecuente de lo que antes estaba descrito en los libros. Cuando hacemos un abordaje intrapélvico, se puede ver directamente, hay que pensar en hacer ligadura o utilizar ligaclips a nivel de esa zona, pero hacer la ligadura de la misma para disminuir y de lo... Jorge, te cortaste, aguántanos tantito. No hay hielo, ¿verdad? Listo. Ok, nada más con respecto a al comentario de la corona mortis, no entendí cuál sería la diferencia de la importancia de una corona mortis, y de todos modos, si la liga desaparece, y la pisa desaparece. O sea, estamos hablando de si tiene una circulación específica, ¿a dónde y a qué? Si es una anastomosis prácticamente. Yo creo que hay que revisar bien eso, porque, y lo dice Cory Chuk, lo dice Javier del Río, todos los referentes mundiales. Tenemos varios tipos de corona mortis. Es una anastomosis de la epigástrica inferior con la obturatriz, que es rama directa de la ilíaca, por eso es corona de la muerte, porque cuando los cirujanos primeros de pelvis deslizaban la placa, la desgarraban, y al ser una rama directa de la arteria ilíaca interna, eso no se para con nada. ¿Cuál es el riesgo de esto? Nosotros medimos a qué distancia está de la sínfisis del pubis, qué diámetro tiene cuando es venosa, el diámetro de la vena, qué diámetro tiene cuando es arterial, cuál es lo más común, porque también está una arteria aberrante que va exactamente por arriba del agujero obturador, que no es corona mortis. Sí tiene mucha importancia porque cuando sangra, son los pacientes de, le deslizaron una placa, se está chocando, está sangrando. La venosa tiene la ventaja de que a veces se trombosa y listo, pero la arterial va a sangrar. Entonces yo creo que sí es bien importante disecarlas, ligarlas, y una vez que tú ligas, con toda tranquilidad estás en la endopelvis y puedes, tu límite inferior es el nervio obturador, y hacia arriba, con tus separadores curvos, te llevas la vena y la arteria ilíaca. Entonces tienes la seguridad de incluso llegar hasta la escotadura, hasta la sacroiliaca, y conectarte con una primera de ventana de Letournel para tener control total de la endopelvis y de la gran parte del ilíaco. Perdón la insistencia, pero creo que no contestaste mi pregunta. La pregunta es, si tú la vas, dices que tiene mucha importancia. Completamente. Entonces, si la ligas o la pisas, el resultado final es el mismo. Eso es a lo que yo me refiero. Tú le estás dando importancia como si diera alguna circulación específica a alguna estructura. No, es una anastomosis que no tiene problema. La importancia es de que viene directamente de la arteria, y al momento de yo pensar que la placa me la va a pisar, existe el riesgo de que si desgarro y es arterial, ahí sí voy a tener un problema. Solo eso. Entonces, yo no voy a estar jugando a pensar que con mi placa la voy a comprimir, porque puedo tener accidentes. A eso me refiero. Eso es una cuestión bastante distinta, creo, a todo lo que se dijo, ¿no? Que fue bastante extenso. Otra de las cosas que yo quería también, doctor Diego, perdón, hay que considerar una cosa: la lámina cuadrilátera no solamente es el medialismo. Entonces, si tú dices, tú pones una placa, jalas y se acabó, creo que no estamos hablando tridimensionalmente de las verdaderas desplazamientos que tiene esta lámina cuadrilátera. La lámina cuadrilátera se va hacia medial, hacia arriba y hacia atrás. Además hace esto. Entonces eso no lo puedes corregir así nada más poniendo una placa y jalando con un tornillo de fuera. Bueno, desafortunadamente este tiempo se acabó. Estamos ya en el tope y bueno, damos por terminada esta sesión. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Doctor, adelante por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a
al doctor Leonardo por haber organizado esta sesión, que ya vieron ustedes la importancia y el gran interés que genera entre todos los que han estado comunicándose y que han estado aquí presentes a través de nuestras redes sociales. Y bueno, hemos podido hasta este momento conjuntar a 338 asistentes, lo cual genera una gran satisfacción para todos nosotros, porque estamos arriba de lo habitual en nuestras sesiones. Así es que yo felicito también al doctor Adrián Gurmatzin Rivera, a Daniel Diego Boll, a Ingmar Bufo Sequeira, al doctor Julio César Pérez Alavés, al doctor Jorge Guillermo Ponce de León y al doctor Luis Edgardo Ramos Maza, porque verdaderamente demostraron que este tipo de lesiones, por más avesados que nos consideremos en hacer algo de cirugía de pelvis o de cadera, realmente necesitan que los expertos nos enseñen y nos apoyen. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.